Hola, buenos días. Consiguiendo así la semana 2, tenemos el bloque 1 que es el objeto de estudio. Pregunta cuál es el objeto de estudio de tu investigación. Nuestro objeto de estudio de tu investigación es un móvil Android orientado al bienestar emocional. Lo que buscamos analizar es cómo detención automática de emociones que puede influir en recomendaciones personalizadas y en la satisfacción del usuario. Esto se relaciona bastante con lo que plantea Picard en 1997 de la computación afectiva, cuando propone que los sistemas pueden reconocer emociones y responder a ellas para mejorar la interacción. Pregunta 2. Tenemos cómo definir conceptualmente tu objeto de estudio. Realmente no es solo una app, sino un sistema compuesto por varios módulos. Por ejemplo, tiene notificaciones proactivas, reconocimiento facial de emociones, recomendaciones activas y un historial emocional. Ricard en 2016 habla justamente de cómo el mentoría emocional móvil ayuda a la autogestión del bienestar y se apoya en nuestro enfoque. Tenemos el número 3, que es su objeto de estudio es observable o abstracto. Es observable, podemos medir emociones detectadas, detectación, recomendaciones, el tiempo de respuesta y la activación del usuario. 34. ¿Por qué elegiste este objeto de estudio? Elegimos este tema porque responde a una necesidad actual. Hoy casi todo se hace desde el celular, pero no existen soluciones locales que personalicen recomendaciones según emociones. Además, como menciona la OMS en 2022, las tecnologías digitales pueden ampliar el acceso a apoyo emocional, entonces había pertenencia social y también tecnológica. ¿Dónde se ubica tu objeto de estudio? Vemos que el contexto del estudio es en Trujillo, dentro del uso cotidiano en el smartphone Android. Y vemos que no estamos pensando en un entorno de laboratorio, sino en condiciones reales de uso. ¿Quiénes están involucrados en tu objeto de estudio? Personalmente participan los usuarios del propio sistema de detección de emociones que recomienda contenido de llamadas de servicios como Firebase, razonamiento y notificaciones. En las 7 tenemos qué características principales tiene tu objeto de estudio. Vemos que ya tiene cinco características clave. Es proactivo porque interactúa con el usuario, es privado porque trabaja con on-device, es adaptativo porque personaliza contenido, incluye análisis históricos y además puede medirse indicadores, incluso Spring Nature 2025, que respalda que MobileNet es adecuado para este tipo de aplicaciones. 8. Tu objeto de estudio ha sido poco investigado o muy estudiado. Ha sido estudiado por partes. Hay trabajos sobre el conocimiento emocional, sobre todo recomendaciones efectivas, pero integrar toda la solución como nuestra no es algo muy abordado. Como hablan en 2022, incluso mencionan que faltan estudios en contexto latinoamericano. ¿Qué aspecto específico de tu objeto estudiarás? Más que estudiar emociones como fenómeno psicológico, nos interesa analizar cómo usar la emoción como variable de contexto, mejorar las recomendaciones. Ese enfoque coincide bastante con lo que plantean Charles y Classic en 2010. El objeto de estudio es viable de analizar. Si es viable, es usar una técnica económica, institucional y ética. Tenemos herramientas accesibles, población disponible y además procedimiento local que protege la privacidad, lo que también responde a la ley número 29733. En el bloque 2 tenemos el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema general formulado correctamente? Identificamos que actualmente no existe un sistema móvil que detecte emociones de manera proactiva, que recomiende contenido según ese estado emocional y además permita un seguimiento histórico. Esta ausencia limita el bienestar digital del usuario. Incluso Moca en 2024 menciona que este tipo de herramientas prácticamente están ausentes. ¿Cómo retaría este problema en forma de pregunta? La pregunta se busca evaluar en qué medida un sistema en estas funcionalidades puede mejorar satisfacción y autoconciencia efectiva entre uno convencional, siguiendo a Hernández Ampere en 2014, de forma relacionando variables, población y contexto. ¿Cuáles son tus problemas específicos? Problemas específicos tenemos que es primero evaluar el desempeño del modelo emocional, segundo medir si mejoran las recomendaciones adaptivas y tercero analizar satisfacción y utilidad que percibe el sistema. ¿Qué relación existe entre tu objeto de estudio y el problema? Vemos que existe el problema que es la propuesta para resolver el problema, que es la relación es directa, porque el objeto de estudio es justamente la propuesta para resolver ese problema. Tu problema es claro, preciso y delimitado. Sí, porque está delimitado por población, contexto geográfico, tiempo y variables concretas. Incluso siguiendo a Bunge en 1983 cumple con exigencia de delimitación. ¿Qué evidencia demuestra el problema existe? Existe evidencia real por un lado, y NEI 2024 muestra un alto uso de smartphone e internet móvil. Por otro lado, no existen soluciones de este tipo en el mercado local. Además, investigaciones recientes como MoCA confirman ese vacío. 7. ¿Cuál es la causa principal del problema? La causa principal es que los sistemas actuales fueron diseñados para recomendar por comportamiento, no por emociones, como explican Horenberg y Belinsky en 2009. Las emociones clásicas no incorporan el estado afectivo como viable. La 8. ¿Qué consecuencias genera el problema? Genera recomendaciones poco permitentes emocionalmente, ausencia de apoyo, en aumento de estrés o tristeza, y también una brecha tecnológica de investigación local.
En 2021 muestran cómo justamente el impacto contar o no con este tipo de herramientas. ¿Qué pasará si no se resuelve el problema? En ese borde seguiríamos sin soluciones adaptadas a nuestro contexto, y como advierte la OMS 2022, le falta herramientas digitales accesibles, mantiene inversiones importantes en bienestar emocional. El problema puede ser investigado científicamente, sí, porque es observable, medible y constatable. Tiene variables definidas, instrumentos para evaluarlas y una hipótesis comprobable, como señala en una CPR en 2014. Fundamento teórico. ¿Qué teorías sustentan tu investigación? Nuestra investigación se apoya en tres teorías principales. Primero, la computación afectiva de Picard, 1997. Segundo, teoría de emociones básicas de Ekman en el 92. El tercero, recomendaciones contextuales de Adomavicius y Tusely, 2011. ¿Qué autores respaldan tu tema? El estudio con autores referentes como Picard, Ekman, Sandley, Promover en dos, y Sauro por usabilidad, con bases tanto conceptuales como técnicas. ¿Cuál es el concepto clave principal del estudio? El concepto central es recomendación auditiva basada en emociones, es decir, el sistema usa el estado emocional del usuario para ofrecer contenido más permitente. ¿Qué definiciones científicas utilizarás? Usaremos conceptos como computación afectiva, reconocimiento facial de emociones, recomendación textual, inferencia y usabilidad en UMX, donde todos los conceptos es uso científico. ¿Cómo se relaciona tu problema con la teoría existente? La teoría explica el problema que es la orientación, la solución. Picard anticipa esa necesidad, Ekman la operacionaliza y Amicio y Turing muestran por qué el contexto mejora recomendaciones. ¿Qué modelo teórico podrías aplicar? Aplicaremos el modelo de recomendación afectiva de Tsatsiki en 2010, junto a Line de reconocimiento emocional basado en PERMAS y de Borsa. En la pregunta 7, ¿tu investigación se basa en una teoría específica? Sí, principalmente en computación afectiva de Picard en 1997, que es la teoría articuladora del proyecto. ¿Qué variables se explican desde teoría? Se explican como tanto variable independiente como el sistema propuesto como variable dependiente como satisfacción, aceptación de recomendaciones y desempeño del modelo. ¿Qué conceptos necesitas desarrollar tu marco teórico? Debemos desarrollar conceptos como FAIR, MOBILE, recomendaciones sexuales, monitoreo emocional móvil, TensorFlow, Like, usabilidad porque sustentan la decisión del proyecto. ¿Tu fundamentación teórica justifica tu investigación? Sí, porque no solo explica el problema, también sustenta la solución y cómo evaluarlo. Por eso consideramos que la base teórica es sólida y coherente con el proyecto. Siguiendo así el bloque 4, como lo explicará mi compañera. ¿Qué investigaciones previas existen sobre tu tema? Pues existen 4 líneas paralelas, que empieza con el Fair on Devices Springer National Academy SSI Leaders 2025, lo cual aquí validó MobiNet V2 con un 73.82% accuracy en FAIR 2013 en dispositivos recursos limitados. Luego tenemos Fair más recomendación de música con Spotify, que aquí desarrollaron una web con OpenCV más DeepFace más Spotify API, lo cual pues fue publicado un sistema de recomendación musical con Fair integrado a Spotify. En este pues se llegó a presentar un sistema de recomendación musical con emociones faciales y API de streaming. Luego tenemos los apps de monitoreo emocional móvil, lo cual aquí desarrollaron una app de automonitoreo emocional. Luego tenemos el YouTube más emociones, lo cual aquí se podría decir que las investigaciones sobre recomendación semántica de video son basadas en impresiones emocionales del espectador. Luego tenemos que autores han trabajado problemas similares. Pues los autores más directamente son Hanafi, Suleiman y Mahamat, que pues son recomendación musical. Luego tenemos Kauri Kunari, que es en MobiNet V2 ajustado para FAIR. También tenemos que en Richard 2016 J. Mayer en apps de monitoreo emocional móvil. Luego tenemos Brindle, que pues fue efectiva de apps de bienestar emocional autogestionadas. También podemos decir que ModCamp son predicción de estado de ánimo mediante análisis facial en smartphone en contextos reales. Luego dice, ¿qué resultados encontraste en antecedentes? Pues los resultados son el móvil Nets V2, que aquí
Tenemos el Accuracy ya 95.16%, en FAIR 2013 on device que está el Springer 2025, su cita. Luego tenemos el Transfer Learning con VGG16 en FAIR 2013, que donde aquí pues alcanza el 78%. Luego tenemos el FAIR más Spotify API, que aquí pues ya llega a mejorar la experiencia musical del usuario en estudio de usabilidad. También tenemos las apps de monitoreo, que pues estos ya son las emociones móvil con, mejor dicho, aceptadas por usuarios durante los 30 días con alta tasa de retención. Tenemos la quinta, que son las apps de bienestar emocional autogestionadas, que muestran pues ya las mejoras significativas en estrés percibido. Y por último, la escala UX, que produce puntajes comparables a sus solo 4 ítems. Luego la siguiente dice, ¿qué metodología usaron en investigaciones similares? Pues se podría decir que la mayoría de estudios previos utilizaron la evaluación de modelos FAIR sobre dataset estándar. También, para apps de bienestar son los ensayos controlados aleatorios, que son de 2 a 4 semanas con grupo de control e intervención. Luego tenemos para FAIR más recomendación, que son la evaluación de usabilidad, ya con la cuestionarios de ad hoc sin validación psicométrica. También tenemos la muestra pequeña de 10 a 40 participantes en entornos ya de laboratorios, los cuales son diseñados cuasi experimental con grupos, control explícito, condiciones ecológicas reales en Trujillo, donde se muestran de 50 a 60 participantes. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué limitaciones tuvieron estos estudios previos? Pues las limitaciones identificadas son: tenemos los entornos artificialmente ya controlados de laboratorios que no reflejan el uso cotidiano de smartphone en la libertad. También tenemos muestras pequeñas y homogéneas. También tenemos los sistemas web o de escritorio, que no son apps Android nativas de on-device con problemas de latencia y privacidad. La recomendación de música. Si yo tuve actividades de bienestar y análisis histórico emocional. También la ausencia de notificaciones proactivas, ya que los sistemas esperan que el uso los abra. También tenemos los cuestionarios ad hoc de satisfacción sin validación psicométrica. También tenemos Spotify, que deprecó un endpoint de recomendaciones automáticas en el 2024. La siguiente es: ¿tus investigaciones mejoran completamente estudios anteriores? Son 5 aspectos concretos que llegan a mejorar. La proactividad, que es la app que se usa notificaciones push para invitar al usuario que se registre. Su emoción. Luego el on-device, que es un modelo FAIR en el dispositivo sin transmisión de imágenes, resolviendo privacidad y latencia. El multicontenido, que es YouTube o Spotify, y actividades de bienestar en un solo sistema. El análisis histórico, que tenemos el dashboard semanal, mensual de evolución emocional, funcionalidad ausente en todos los antecedentes. También la edición local, donde el primer estudio con usuarios peruanos de la libertad usando escala UX. Luego la siguiente es: ¿qué diferencias hay entre estudio y los antecedentes? Pues aquí la diferencia es que son 5. Tenemos el contexto geográfico. Aquí se podría decir que es la validación experimental con los usuarios de la libertad. También tenemos la proactividad con push, donde aquí ningún antecedente usa notificaciones push para iniciar el ciclo ya de la detección emocional facial. Luego tenemos el on-device sin servidor, que aquí pues ningún antecedente procede a FAIR completamente en el dispositivo sin base. También tenemos el historial emocional analítico, que pues ningún antecedente genera dashboard de evolución emocional. También tenemos la escala UX, que pues son los antecedentes que usan cuestionarios ad hoc. Luego tenemos la siguiente pregunta: ¿los antecedentes son nacionales o internacionales? Son antecedentes identificados que son predominantemente internacionales. Aquí se podría mostrar cada uno de ellos y que aparte son publicados en Springer, JMIR y EEE y Alexandria Engineer Journal, que pues estos son mediante SUNEDU evidencia la tesis sobre FAIR o bienestar emocional por separado. Luego dice: ¿qué vacío de conocimiento identificaste? Pues aquí identifiqué la ausencia de sistemas móviles proactivos
de notificaciones push que pues invitan al registro emocional sin poder esperar que el usuario abra la app. También tenemos la inexistencia de validación experimental en usuarios peruanos o norteamericanos para este tipo de sistema. Luego, ningún antecedente combina Fair on Device más YouTube más Spotify más actividades de bienestar más análisis histórico emocional en una sola app de Android. También tenemos la falta de estudios sobre la efectividad del análisis histórico emocional como herramienta de autoconciencia, la ausencia de evaluaciones de seguridad en sistemas de firme recomendación y por último la carencia de datos sobre FAIR en condiciones de iluminación y diversidad facial. ¿Cómo aportaría tu investigación frente a esos vacíos? Pues se implementaría el primer sistema móvil proactivo con notificaciones push para la detección emocional e historial analítico. También evidencia empírica cuantitativa con usuarios de la libertad. También desarrollar y evaluar la integración de un device. Medir la utilidad percibida de análisis histórico emocional como componente. Tener un protocolo experimental replicable con UEMS y UNX para futuros estudios. También contribuir con un dataset parcial de expresiones faciales de usuarios liberteños con valor para investigadores. Ahora el bloque 5, integración del proyecto. ¿Cómo se conecta el objeto de estudio con tu problema? Pues este es directo y casual, ya que existe usuarios de Trujillo que no tienen acceso a un sistema de detecto proactivos de su estado emocional que recomiende contenido personalizado según ese estado. Entonces, la investigación evalúa experimentalmente si la presencia de esos componentes resuelve el problema mediante a través de satisfacción. ¿Tu problema está bien sustentado teóricamente? Se podría decir que sí, ya que este cuenta con triple sustento teórico sólido de la computación afectiva y explica por qué las emociones deben incorporarse en sistemas interactivos. También valida el efecto positivo separado y pues tiene cuerpos teóricos que son de alta citación y amplio reconocimiento. Tus antecedentes justifican tu investigación. Se podría obtener que pues es un modo doble, ya que por un lado los antecedentes demuestran variabilidad técnica en enfoque que se puede mostrar aquí, como también la salud de bienestar emocional produce mejoras significativas y por otro lado pues también sus limitaciones metodológicas, ausencia de proactividad sin historia emocional, muestra no latinoamericanas, cuestionarios no válidos. Luego dice la siguiente, existe coherencia entre problema, teoría y antecedentes claro, ya que problema está aplicado por la teoría de Picard donde señala que la omisión de componentes emocionales limita los sistemas computacionales. El respaldado por antecedentes que demuestran viabilidad técnica y efectivo positivo en contextos parciales. Y pues esto de acá aborda con la solución propuesta. ¿Tu investigación aporta algo nuevo? Claro, ya que primero la app Android son notificaciones proactivas para detección emocional facial on device. También el diseño cuasi experimental con un grupo control y escala UMUS. También la integración de YouTube más Spotify, Web API, Data API V3. También tenemos el panel de análisis histórico emocional semanal mensual y el dataset parcial que son las expresiones faciales de usuarios liberteños. ¿Qué tan sólido es tu sustento teórico? Pues es muy sólido ya que los principales tienen altas citas verificables, como los que se muestra aquí. Y pues esto ya garantiza que el marco teórico resistirá a la evaluación crítica. Y pues no solamente se apoya en teorías emergentes o controvertidas. Tu proyecto es replicable o aplicable. Es tanto replicable como aplicable, ya que replicable porque el stack tecnológico complejo de lo que se muestra acá del Flutter, TFLite, FreeBase son gratuitos y open source y el protocolo experimental que está completamente documentado, que son la data 6 del entrenamiento que son públicos. Y aparte es aplicable porque la app es funcional, descargable en Android y usable por cualquier persona de libertad. ¿Qué riesgos tiene esta investigación? Los riesgos identificados son técnicos, por el modelo FAIR que no puede llegar a alcanzar el 63% de accuracy en condiciones reales.
pero se puede usar Transfer Learning desde FAIR más preentrenado. Luego tenemos el API, que es el Spotify de Precore Recommendations en noviembre de 2024, pero ya fue identificado y resuelto, ya que se usa búsqueda por keyword de mod. También tenemos la privacidad, donde los usuarios preocupados por el uso de su cámara, donde pues ya su procesamiento de device más consiguiente informado son claros en el onboarding. Y luego tenemos el legamen, que son la baja respuesta a notificaciones push. Luego dice, ¿qué fortalezas tiene tu planteamiento actual? Pues las fortalezas son originalidad genuina, ya que estos son los 4 componentes integrados validados con usuarios pero en libertad. También es la viabilidad técnica y económica con herramientas gratuitas, el diseño experimental robusto, la alineación perfecta con la investigación de áreas B y D, el alto potencial publicación, la móvil funcional descargable como producto, el impacto social real, el riesgo de endpoint Spotify identificado y resuelto y el respaldo normativo del RCU. Y por último, dice, ¿qué mejorarías en esta app de tu proyecto? Pues aquí llegaría a mejorar el tamaño muestral exacto con Gpower, que es un software gratuito para que se pueda asegurar ya los 50-60 participantes y pues sean suficientes para poder realizar el estadístico del 80%. También definir el catálogo de actividades de bienestar con criterio experto psicología del bienestar y elaborar el formulario de consentimiento informado con revisión de implicancias de la protección de los datos personales. Y eso sería todo. Muchas gracias.